Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por esta tarde, gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros y porque a pesar de cómo esté el mundo, pues siempre estás ahí presente, Dios. Llévanos a estar atentos a lo que nos quieres decir el día de hoy. Háblanos a nuestro corazón. Bendice a los que están conectados, a los que están aquí presentes, a sus familias, y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, pues miren, vamos a continuar. Ya tenía un ratito que no daba estudio otra vez acá en Pachuca, pero vamos a continuar sobre la vida de Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos visto, el último fue el hombre de la mano seca, ¿no? Que Jesús lo sanó y se acuerdan que era día de reposo y ahí lo cuestionaban y al final se las metió. Entonces, bueno, vamos a seguir en eso. Es en Marcos 3. Vamos a leer para seguir con la historia con Marcos 3:6. ¿Vale? Dice: Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. De hecho, no me acuerdo si eso todavía lo alcanzamos a leer, pero bueno, para continuar. Decíamos, ¿no? Que los fariseos, ahí, por ejemplo, en este caso, ya hasta se aliaron con los herodianos. Entonces, justamente lo que querían ellos estaban endurecidos. Y ahorita vamos a ver más enseñanzas de justamente qué era lo que les pasaba a ellos, que ya eran religiosos, ya, o sea, se olvidaron de lo que era en realidad estar con Dios o buscar a Dios. Y decía contra él para destruirle. Entonces, ¿qué pasa cuando ya una persona en su corazón, su objetivo es destruir a los demás? O sea, ya se olvida de lo que su objetivo principal, por así decirlo, o sea, ellos, imagínense, como fariseos, ¿y qué tenían que andar buscando destruir? Pero ya eran otros intereses los que buscaban. En el 7 dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Así va a ser siempre con Jesús, con su vida. O sea, él no va a ser el que los busque o el que nos busque. Él ya tiene, o sea, él no tiene que demostrar nada a nadie, él ya lo hizo, él ya está ahí, y ya la gente, obviamente, las multitudes son las que nos acercamos a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque acuérdense que él siempre tenía sus tiempos, ¿no? Él le gustaba irse a orar a solas con Dios temprano. Entonces, él lo que nunca le ha gustado a Dios las multitudes. ¿Se acuerdan lo que hasta incluso nos decía Gorni, ¿no? En una iglesia donde haya multitudes, aguas, porque ahí no es. Porque no, o sea, con Dios siempre es en pequeño. Ahorita vamos a ver justamente empieza a ser sus discípulos y también, o sea, él no agarra a multitudes. Dice el 10 porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Ahí se acuerdan en Isaías, justamente que decía él llevó, déjenme ver cómo dice, tal cual. O sea, ahí vamos viendo justamente lo que tal cual decía, ¿no? Déjenme ver. Sí, en Isaías 53:4 dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí era una profecía de Isaías. Pero ¿se acuerdan lo que vimos? Hagan de cuenta que él lo que hacía, iba absorbiendo todo, enfermedades, échenmelas, todo, o sea, y es prácticamente como el contenedor todo, échenmelo, y al final, con su muerte, ahí es donde va a purificar todo. Pero ya desde ahí, o sea, uno luego no ve y dice, pues, caían sobre él, o sea, él lo absorbía. Imagínense, o sea, es tal cual, pues, como lo hemos visto, los superhéroes, eso, o sea, que absorben todo, al final Jesús es lo que hacía. O sea, échenme todo lo malo, ¿y quién va a querer, no? O sea, normalmente no, problemas, yo no, enfermedades, aflicción, no. Y Jesús al contrario, échenmelo todo lo que tengan. ¿Se acuerdan lo de todos los que estéis cargados y trabajados? Venid a mí y yo os haré descansar. Hagan de cuenta que es el mismo concepto. O sea, dice, échenme todo, ya, yo lo absorbo y después de ahí yo, o sea, yo todo lo malo me lo pueden dar. Entonces ahí podemos ver, eso es vigente al final. Ahorita todavía podemos decirle, Dios, yo no puedo con esto, con lo otro.
te lo dejo. El 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lo que hemos visto muchas veces, Jesús tenía que haber sido Dios porque hasta también los espíritus se cuadraban con él, cosa que nunca hacían. Y lo que habíamos visto antes, más él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Ya lo hemos visto muchas veces, que él les decía que no dijeran. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Él sabía, como diría de la Biblia, las sazones, ¿no? Entonces él decía, no, ahorita no, pero porque él ya sabía su objetivo. Ok, entonces, ¿qué viene? Dice en el 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahí fíjense, separa. Uno, para sanar enfermedades y dos, para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque hay quien dice, no, si estás enfermo es un demonio a fuerza, ¿no? Y viceversa, o sea, ahí sí separa claramente, hay veces que alguien puede estar mal por una enfermedad tal cual, o sea, no tenga nada que ver con demonios y pues, por el desgaste natural, etcétera, que esté enfermo, y hay otros que sí estaban sordos, mudos, o tenían eh, afectaciones de salud por temas de demonios. Entonces ahí se para claramente. Ok, y entonces antes de avanzar, de los que estamos aquí o que están conectados, sin que lean lo que sigue, ¿qué discípulos se acuerdan? Díganme algunos nombres, a ver, uno cada quien. Tú, Mar. No, 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 sí, de los discípulos de Jesús, nombres de sus discípulos. Pues te conviene, tú tienes, eres la primera, pero no te van a quemar, ya cuando lleguen con mamá, ya no. A ver, o alguien más que quiera decir algunos discípulos. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Otro? ¿Cuál? El menos de los cantos. Ah, ¿qué otros recuerdan? ¿Judas? ¿Iscariote o el, oh, no, el otro? No, sí, el no Iscariote. ¿Quiénes más se acuerdan? ¿Y Tony? Te quedan más, no importa, te quedan. No, no es cierto. De los que están conectados, ¿se acuerdan? A ver algunos otros nombres de discípulos. Pedro, Juan, Marcos, Marcos, sí. No, no, Judas, Iscariote, Marcos, ¿no? Marcos, no. No, Ah, Marcos, no. este, Bueno, o sea, Marcos está justamente de los evangelios, pero él no es discípulo. Y yo ya sí, mm, no, ya ahí iba a caer, pero nosotros sí. Bueno, híjole, ahí nos falló, nada más nos quedamos con 4. No, ¿quién es? Amerges, ¿quién es? Bueno, ya salió otro nombre. Hay otros que no son muy, pues, ¿cómo les diré? No se mencionan mucho. Pero bueno, para que se acuerden y le toman foto, fíjense, ahí están, pero lo voy a ir leyendo. Dice a Simón. Acuérdense que aparte igual aquí a quien puso por sobrenombre Pedro, entonces ya menos el número que pensaron, ya ni saben quién, no, ya después terminamos bien confundidos, pero bueno, a ver, Simón, y ahí pueden ponerle, si anotan Simón, una rayita, Pedro. O sea, es el mismo, ¿no? Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien se apellidó Boanerges, hijos del trueno, y así le pueden poner Jacobo, Juan, hijos del trueno, pero ya van 3. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, ahora ese es otro Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, ese es otro Simón, el cananista, Judas Iscariote, el que le entregó. Entonces ahí están, para que ya al menos digo, pues por así decirlo, por cultura general, que lo sepamos, ¿no? Ándale, sí, 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 sí. Entonces, bueno, ahí están los 12. Pero ¿cuál es la idea? Bueno, ahorita vamos a ver. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos,
vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero bueno, ¿qué característica vemos? Elige 12 discípulos. ¿Y qué similitud hay en el Antiguo Testamento al ser 12? ¿Quién se acuerda? Ah, que eran 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan los 12 hijos de Jacobo? De Jacobo o Israel, eran 12. Entonces, lo que hemos visto siempre, los números, similitudes, siempre tiene eh, correspondencia. Ahí lo mismo, igual Jesús, o sea, acuérdense, Dios va delegando lo mismo. Jesús no iba a atender a las multitudes, todo dice, a ver, voy a establecer 12 discípulos, a ellos les voy a enseñar y ellos van a encargarse de permear toda la palabra, de todo mis enseñanzas, etcétera. Ellos van a estar conmigo y de ahí los voy a, ¿qué dice? Ir y hacer discípulos a las naciones, ¿no? Fue lo que encargó. Entonces, hagan de cuenta que esa es la idea. Tiene que ir delegando, canalizando, y así es como funciona Dios. Bueno, vamos avanzando. Vamos a ver, bueno, sí, el pecado imperdonable. Solamente que no sé si leerlo desde Marcos, creo que va a estar mejor en... Yo creo que, es que acuérdense que hay muchas enseñanzas que están en varios evangelios. Este, vamos a leerlo desde Mateo. Es Mateo 12:31. Váyanse a Mateo 12:31. Va a ser la misma enseñanza, pero da un poquito más de contexto. Sí, es... A ver, déjenme ver. No, 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 espérenme. Sería un poquito antes, desde el... eh, váyanse, sí, Mateo 12:22. Y ahorita regresamos a Marcos. Es prácticamente la misma, nada más que aquí les digo bien un poquito más. Miren, Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pues sí, porque acuérdense que había profecías, ¿no? Que hablaban de eso. Como decía yo en Jeremías, ¿no? Que los sordos oirán, ¿no? Isaías 34, ¿no? A ver si quieren, vamos a ir de una vez. Eso no lo anoté, no. Pero no, ahorita les digo. 35:5, ¿no? O sea, fíjense, ahí estaba cumpliendo profecías igual. En 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, etcétera, etcétera. Pero ahí, entonces ya como que varios empezaron a decir, ah, caray, pues como que ya ya lo perdí. Sí, dice, era ciego y mudo y ya estaba, veía y hablaba. Entonces dicen, se está cumpliendo lo de Isaías. Y dicen, ¿será este aquí el hijo de David? Entonces mucha gente ya estaba diciendo, no, pues yo creo que este es el Mesías. Ya estaban ahí. ¿Y qué pasa? Luego, en el 24 más los fariseos, otra vez vimos los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, ¿a quién le estaban atribuyendo esos milagros? Ahí a quién le están atribuyendo esos. Sí, al enemigo, ¿no? Tal cual, a Belcebú están diciendo, no, o sea, estos milagros que está haciendo es poder del enemigo, del príncipe de los demonios, por eso lo está haciendo. Y aquí son varias cosas. Vamos a seguir y ahorita yo creo que lo leemos y ahorita regresamos. Fíjense, dice el 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, acuérdense, Jesús sabía, podía leer la mente. Ya, o sea, ya se imaginó por dónde iban.
Y dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso les dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, les está diciendo, ¿cómo creen? Se animó, o sea, sería Satanás atacándose a Satanás. Entonces, o sea, él mismo se destruiría. O sea, como que le está diciendo, usen al menos la lógica, ¿no? O sea, no es posible. Ahora, ¿por qué ellos ya llegaban a eso? Pues era su grado de desesperación, porque ellos todo lo que tenían, ya estaba su corazón endurecido, y a ellos ya no les preocupaba. O sea, ellos ya ni siquiera estaban dispuestos a saber si era el Mesías o no. Ellos lo que les preocupaba era ya todos sus business, todo lo que tenían, decían, no, pues mejor lo ataco, porque ya representaba una amenaza. Y es lo que pasa ahorita en el mundo. Mucha gente ya no quiere nada de Dios, ni se aferra o no quiere ni escuchar, porque sabe que el estar con Dios o el reconocerlo es morir a todo lo que ya tiene. Y pues no van a querer. Y eso pasa normalmente con la gente concha, ¿no? O gente famosa o de poder, etcétera, pues, que saben, ya no hay vuelta atrás, porque si reconozco es morir a todo lo otro, es dejar. Entonces ya no quieren. Entonces en el 27 Jesús dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, le está diciendo, hay de dos, o los echo por Satanás, o los echo por este nombre de Dios. Y si es el nombre de Dios, pues ya, o sea, ya llegó el tiempo, entonces ya, ¿qué van a hacer? Y es como siempre, acuérdense, con Dios siempre es o frío o caliente. Y es lo mismo, o sea, dice, aquí hay de dos, o sea, es un hecho que lo estoy echando fuera. Ahora, o es por Satanás o es por Dios. Casi, casi lo que decidan, ahí va a ser. Dice, porque ¿cómo puede entrar en la casa, cómo puede entrar, cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, Jesús dijo directo, ¿no? Ahora, fíjense, vamos a seguir. Por tanto os digo, y esto es lo importante, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Todavía dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Eh? ¿Quién creen que es el Jesús, Hijo del Hombre? Jesús, Exactamente es Jesús. Jesús. Dice, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, como que muchos dirán, ¿a qué se refiere? Ya que si yo blasfemo contra Jesús, sí me van a perdonar, pero contra el Espíritu, ¿no? Y hay quien diría, pero pues no, que es lo mismo, son Dios, ¿no? Entonces, si estoy blasfemando contra Jesús, sería lo mismo que blasfemar contra el Espíritu. A ver, ahí, antes de que le avancemos, ¿qué creen que sea? ¿A qué se refiere? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué es que dice que contra el Espíritu Santo no va a haber perdón? Por eso es que es el pecado imperdonable. ¿Por qué creen? Porque están rechazando la salvación. Ok, Olivia dice que están rechazando la salvación. Ahorita vamos a ver si ella, o creen que ella lo que dice está bien, o alguien más. ¿Qué otra idea se les ocurre? Ok, me parece que se está pisoteando la sangre. ¿Por qué otra cosa creen? Y acuérdense que, ¿qué pasaba, qué pasaba si usaban el nombre de Dios en vano? En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? En Éxodo. ¿Qué decía? ¿O podemos usar el nombre de Dios en vano? Eso.
Fíjense, en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Pero entonces, y ahí Jesús dice que si hablan sobre él, pues no hay problema, o sea, sí se le puede perdonar, pero contra el Espíritu, ¿no? Miren, vamos a avanzarle. Ya lo leemos, ahí Éxodo 27. Fíjense qué pasó con Pedro, ¿se acuerdan? Híjole, ya les dije, les iba a decir, ¿quién fue alguien que blasfemó contra Jesús? Vayan a Marcos 14:71. Es que tenemos que ir viendo algunas cosas para ya llegar a parte. Marcos 14:71. ¿Se acuerdan que Pedro lo niega, no? Pero vean en el 14:71. Bueno, le dicen en el 70, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre del que habláis. Ahí se estaba refiriendo a Jesús. Entonces estaba maldiciendo. ¿Y lo perdonaron a Pedro o no lo perdonaron? Sí, lo perdonaron. Entonces volvemos al mismo, la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que con esa es la respuesta? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Esa sí ya se entiende. Sí, pero hay una más importante, la función, no hay una función muy importante del Espíritu Santo. Exacto, convencer de pecado. Esa es la función más importante del Espíritu Santo, convencer de pecado. Entonces, miren, vayan a Juan 16:8. Aquí dice Jesús, fíjense. Es más, desde el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, si la función del Espíritu Santo es convencer de pecado, bueno, vamos a Lucas ahora. Lucas 5, del 31 al 32. Fíjense Jesús a quienes se refiere o qué es lo que va a trabajar, dice. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí los fariseos le están diciendo, tú estás echando fuera los demonios en nombre de Belcebú y empiezan a blasfemar contra el Espíritu. Entonces, ¿por qué es que es el pecado imperdonable en sí? Porque hagan de cuenta que esos fariseos, o quien sea, puede ser cualquier otra persona, al blasfemar, al no creer en el Espíritu, tiene su corazón endurecido. Entonces, ¿qué pasa? Incluso hasta un adúltero, un ladrón, un homicida, tienen perdón, pero alguien que rechaza abiertamente al Espíritu Santo, ¿cómo se va a convencer de pecado? Por eso es que dice Jesús los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los fariseos se creían sanos. O sea, ellos decían, yo no estoy enfermo, entonces yo no, nunca voy a ir al médico. Y imagínense, están bien enfermos, y dicen, no, yo no, no, yo no, pues se van a morir. Y entonces Jesús dice, yo vengo, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces, ¿qué es que está diciendo? Quien se crea justo, quien se crea sano, pues yo no voy a poder actuar en él.
entonces mi espíritu nunca lo va a convencer de pecado, y entonces por eso es que se vuelve el imperdonable, porque nunca se va a poder arrepentir y nunca va a aceptar a Dios en su corazón. Esa es la condición, es justamente lo que decía Olivia. Prácticamente es eso. No se trata como tal a la acción, por eso que dice, pueden blasfemar el nombre de Cristo de cierta forma y va a ser perdonado, pero si no permites que el Espíritu trabaje en ti, cómo vas a aceptar la salvación? No hay forma. Entonces, espero que haya quedado claro, así es como funciona. Por eso es que los fariseos o alguien más, aquí prácticamente está diciendo el orgulloso. Quien tiene orgullo, sí, o sea, aquí a grandes rasgos es, si tú eres una persona orgullosa y cuando se te presenta a Dios, como en este caso Jesús, estás viendo sus maravillas, estás viendo los milagros, estás viendo la salvación y tú tienes orgullo en tu corazón, dices, no quiero, ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que su espíritu trabaje en ti, entonces nunca vas a ser salvo. O sea, pero ¿por qué creen que Jesús lo explica así? Si nosotros nos vamos o sea, como nosotros estamos acostumbrados a estudiar, digamos, o sea, se refiere al Espíritu Santo, o sea, que si le dije una grosería al Espíritu Santo, ya no. No, o sea, se está refiriendo, que entendamos bien el contexto y como tal, qué es lo que está pasando, la acción en su corazón. O sea, la acción en el corazón de los fariseos era orgullo. Era yo estoy sano, no necesito médico, tengo orgullo en mi corazón, yo estoy bien. Acuérdense, una persona orgullosa nunca... Nos vamos al infierno por orgullosos, no por nuestros pecados. O sea, porque todo pecado Dios lo puede perdonar, ahí dice, es claro, por la sangre de Jesús, todo pecado. Pero si nosotros no queremos ser perdonados, pues ese es el verdadero pecado imperdonable. Entonces, espero que haya quedado claro, porque ahí muchas veces nos apuramos o tenemos duda y al final, híjole, entonces, ¿qué? O sea, que si ya le dije una grosería, porque yo le dije antes groserías a Dios, entonces ya no me perdonó, o si yo esto, no, o sea, se refiere como tal al rechazo abiertamente, a tener ese corazón endurecido. Entonces, yo aquí lo pongo para que lo recordemos. El pecado es imperdonable porque no quieren caminar por el sendero que lleva al perdón. Ese es el detalle. Yo no le tengo que, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué le tengo que pedir perdón a Dios? ¿Por qué tengo, o sea, esa actitud de orgullo, ese es el pecado imperdonable en realidad? Porque entonces ya Dios cómo actúa, Dios cómo trabaja. O sea, pues tú, pero, o sea, es que la sangre es lo que usó Dios para salvar, pero alguien que ni siquiera, o sea, alguien que ni siquiera le estás mencionando como tal la sangre, o sea, apenas le estás diciendo, oye, ¿aceptas que eres pecador? Y te diga, no, yo estoy bien, yo estoy sano, todavía ni has llegado a la sangre y ni siquiera te permite. O sea, es como el primer paso, un corazón endurecido, un corazón que ni siquiera permite, o sea, ni siquiera a lo mejor le has hablado de Jesús ni nada. Por ejemplo, ahí Jesús todavía ni moría. Jesús apenas estaba ahí con ellos. No habían llegado ni a la sangre de Jesús ahí. Pero la actitud de corazón, o sea, el pecado imperdonable es una actitud de corazón endurecido, de orgullo, en la cual no queremos. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu, porque no estás permitiendo que el Espíritu haga su función, que es lo que leíamos, te convence de pecado. No permites. Entonces bueno, ¿aquí hay alguna duda? Perfecto. Entonces, miren, vamos a regresar a Marcos. Ya en Marcos, mm, pues ya, ahora sí que nos saltaríamos hasta Marcos 3:31. Todo lo del pecado imperdonable lo vimos en Mateo, es lo mismo, o sea, si lo analizan es prácticamente lo mismo. Dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y aquí yo les preguntaría, como por qué sus hermanos y su madre no estaban con él, ¿por qué creen?
exacto, no lo seguían. O sea, María y sus hermanos no lo seguían, hasta ese momento no. Así pasa, ¿no? Muchas veces. Luego nos duele, ¿no? Que, híjole, yo ya me convertí, ya estoy hablando de la Biblia y todo, y mi familia, ¿no? Y aunque le comparten, ¿no? Están aparte y todo. Acuérdense, pues, es cuestión de tiempo, pero vean a lo que se refiere Jesús. Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Sí, os estaba diciendo, pues mi familia, ¿quién es? Los que están aquí conmigo, los que creen lo mismo, los que estamos en la misma línea. Y dijo fuerte, o sea, se refirió fuerte a su mamá y a sus hermanos, pero pues, es la verdad, o sea, él dijo, cuando sigues a Dios, él dice, tienes que seguirme y ponerme a mí en primer lugar. Más allá que tus padres, que tus hijos, que tus hermanos, que todo, primero debe ser Dios. ¿Se acuerdan, no? Busca el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas se darán por añadidura. Y aquí, fíjense, es triste leer que su mamá de Jesús y sus hermanos no estaban ahí con él. Era para que se estuvieran nutriendo todo el tiempo, pues lo tenían ahí y les costó, o sea, ya después lo buscan, ¿no? Pero así pasa, o sea, es normal. Y Jesús lo único que estaba diciendo es, ¿quiénes están? Mi madre y mis hermanos. Imagínense, si mi madre y mis hermanos son los que están aquí conmigo. Pues, o sea, les digo, él decía tal cual. ¿Cómo, cómo? Sí, no, pero o sea, obviamente pues, tu familia de sangre es muy importante y el objetivo es, o sea, no con esto le estoy diciendo, ah, pues, si no quieren, ni déjenlos, no, no, al contrario, pero o sea, lo que Jesús está diciendo, en primer lugar, ¿quién es? O sea, el tema de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús de niño se pierde y todo y lo buscaban y estaba ahí en el templo? Y decía, porque tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre. O sea, él lo que está diciendo en primer lugar es Dios. No está diciendo olvídense de su familia, por lo menos al contrario. En primer lugar está Dios. Ya de ahí, nuestro objetivo es jalar a la gente, como el significado de Leví, unir. O sea, nuestro objetivo debemos de llorar por nuestra familia, de compartirles, de estar ahí, pasar por alto, con amor. Ese es el objetivo principal. Y claro, o sea, acuérdense, ¿quiénes son los hijos de Dios? En el Antiguo Testamento eran los ángeles, pero después, más a todos los que le recibieron, les tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya nos volvemos sus hijos espirituales. Y sí, sí, por ejemplo, vamos a poner, un amigo ya recibió a Cristo en su corazón y es hijo de Dios, y nadie de su familia ha recibido, pues no son sus hermanos espirituales, todavía no. Puede tener hermanos de sangre, pero no son hermanos espirituales hasta que sus hermanos de sangre tomen su decisión y lo acepten, ya van a ser hermanos espirituales también. Ya nacieron de nuevo y ya son del mismo papá. Pero pues, nuestro objetivo es siempre tratar de que nuestra familia conozca. Ahora, acuérdense, ¿cómo podemos convencer a nuestra familia de, de la salvación o que acepten a Dios? Con nuestra vida. O sea, de verdad, yo me he dado cuenta, no es tanto de qué les hablamos, o decirle, mira lo que dice este versículo, ¿ya viste? No, más allá de eso es con nuestra vida. Tienen que ver esa congruencia, esa integridad, tienen que ver a Dios reflejado en nosotros y con eso las mismas personas van a querer. Entonces implica más responsabilidad, porque es como dicen, ¿cómo enseñaba Jesús? A base del ejemplo. Entonces nosotros tenemos que replicarlo y si no ponemos ese ejemplo, o sea, nosotros somos la piedra de tropiezo muchas veces. O sea, si luego decimos, es que nadie de mi familia se convierte, no sé qué está pasando, es en realidad qué está pasando con nuestro corazón, cómo estamos. Porque si ya llevas un tiempo y nadie de tu familia se convierte, no es porque Dios no está trabajando y no es ni siquiera por tu familia, es por ti. ¿Cómo estás viviendo? Que no, o sea, tu vida no refleja. Entonces hay que
Muchas veces volteamos a ver a los demás y en realidad es nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Por lo que nuestra familia ni le interesa. Porque acuérdense, Jesús es un imán. O te atrae con todo, o te repele. Pero no puede estar como que entre que sí que no. Y cuando alguien ya está listo para estar con Dios, ya ni le tienes que compartir tanto. O sea, ya es, le cae el 20 y ahorita vamos a llegar a eso. Justamente, o sea, todo como que se está acomodando para llegar a la parábola del sembrador. Sí, nos da tiempo, sí. Y para llegar a la parábola del sembrador, justamente todo se va a acomodar. Yo sé que muchos ya la han escuchado infinidad de veces, pero no todos. Y aquí vamos a ir analizando, ahora sí un poquito más al detalle, porque luego la vemos rápido. Entonces, esa es la idea, fíjense. Vámonos ahí a Marcos 4:1. Igual puede ser que ahorita nos vayamos a algunos otros evangelios porque dan algunas palabritas que son clave. 4:1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y lo que voy a pedirles es que intenten participar, no importa, o sea, no importa que interpretemos mal, que nos equivoquemos, pero yo lo quiero es que participen porque si yo me pongo a leer y les digo la enseñanza tal cual, ¿qué creen que no aprendemos igual? Porque es como que, pues ya me lo dan todo digerido, ¿no? Hagan de cuenta que se les da un poco el alimento, pero ustedes tienen que masticarlo, tienen que partirlo todo. Eso, por eso es que les hacemos preguntas. O sea, el hacerles las preguntas no es para evidenciar, ay, no saben, no hay, no. Se les hacen las preguntas para que, a mí así, o sea, si aprendemos, cuando me hacen una pregunta, o sea, en vez de que me digan, oye, ¿sabías que el ciclo del agua es así? A que me digan, oye, ¿tú por qué crees que el agua de los ríos termina en las nubes? Y como que empieza cuando te preguntan, uno empieza a decir, y ya analiza o empieza a cuestionarse. Entonces, por eso es que ahorita yo igual les voy a preguntar, no con el afán de evidenciar si saben o no saben, sino para que participemos y nos cuestionemos. Entonces, fíjense, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía de su doctrina. Aquí la primera pregunta, ¿quién recuerda qué es una parábola? No vaya, crees que es como la hipérbola y todo eso de matemáticas, sea, una parábola que no matemáticamente hablando, una parábola, ¿qué recuerdan? ¿Cómo eran las parábolas? ¿Qué era una parábola? ¿Qué se acuerdan? De los que están ahí conectados, a ver. No me enseñas, pero ponen ejemplos y tal vez puedas entender más fácil. Ok. Sí, como usando ejemplos. Exactamente. ¿Alguien más que recuerde qué sería una parábola? Normalmente, como dice Mar, era eh, un- contar o dar una enseñanza a través de una historia, pero normalmente no explicaba, o sea, no te daba el significado de la parábola. O sea, él contaba la historia y ya, ahora sí que el que tenga oídos para oír, oiga. Ese es como hablar por parábolas, era como quien esté listo para interpretarlo adelante y quien no, ni modo. ¿Por qué? Porque Jesús justamente era el objetivo. Tenía que asegurarse de que unas personas lo entendieran, hay quienes de plano ellos no, o sea, como diría, no le des perlas a los cerdos, ¿no? O sea, que es que si él no, él ni va a entender para qué, o sea, yo lo explico y para quien esté listo lo va a entender y quien no, ni modo. No era que fuera gacho, sino que él lo tenía que explicar de esa forma. Entonces, esta de parábola del sembrador, en realidad él la va a contar. Ya vamos a ver que incluso ni sus discípulos le entendían, ¿no? Y a ver, explícanosla porque no la entendimos y hasta los regaña, y como que no entendieron, a ver, y les tiene que explicar. Pero en realidad no tendría que andar explicando las parábolas. Él era, cuento, doy una enseñanza a través de una historia, ya. Le cuenta tipo como los refranes, ¿no? O algo así que, hijo de tigre pintito, ¿no? Y ya, eso, pues alguien, que un niñito, pues, ¿a qué se refiere? Pero ya alguien que ya con colmillo retorcido, ya sé a qué se refiere, y ya no necesitas, casi, ajá,
Sabemos al Jonas, ay, hijo de tigre pintito, ¿no? Ya sabremos que igualito en papá, o sea, cosas así ya se imaginarían. Entonces, es lo mismo. Algo muy similar son los refranes, pero con una parábola. Ahora, obviamente la parábola ya con más información. Puede ser, o sea, puede ser del antiguo o del, o sea, a lo que voy a ir a una enseñanza a través de historias, y pero como la clave es que no te decía, o sea, lo dejaba ahí, les digo así, un refrán, o por así decirlo, ¿no? Ok, entonces fíjense, dice, mm, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Esa es una parte. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo tierra a 30, a 60 y a 100 por uno. Y fíjense lo que les dije. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y ya, o sea, si ustedes escuchan esa parábola, hay quien así, hay quien bien natural, sin nada, diría, pues qué chido, ¿no? Explica que echa las semillas y pues diría, quien cayó en buena tierra creció y los que no, pues no crecieron y ya. Alguien que no discierne nada, pues diría, ya entendí la historia. Qué bonita historia, qué bonito cuento, ya vi. Si vas más a detalle, ya puedes empezar a analizar a qué se está refiriendo. O sea, ¿qué quiere decir que el sembrador? ¿Quién será el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Qué significan las aves? ¿Qué significan los pedregales? ¿Qué significan los espinos? Ahora, ¿por qué hubo unos que sí crecieron al 100 por 1? ¿A qué se referirá? Esas son las parábolas. O sea, si ustedes lo ven y se empiezan a preguntar, ya es muy diferente. O sea, ¿qué me habrá querido decir? Entonces ahí yo creo que las mujercitas nos la ganan bien mejor y le entenderían más chido todo eso, porque luego uno se queda bien, queremos bien directo, ¿no? Y ellas sí le entienden un poco más a todo ese tipo de cosas. Pero entonces fíjense, ahí, hasta ese momento, alguien, miren, hasta aquí está la imagen, ¿no? Para que, acuérdense que los que somos un poco más visuales, la entendemos un poco más así. Entonces ya viene y la primera parte, ¿qué pasó? Que llegaron las aves y se la comieron. La otra parte, en Pedregales, que decía no había raíz, brotó rápido, porque sí brotó rápido, pero dio el sol, la quemó. Los que saben de plantas, todo eso, pues obviamente la quemó y adiós. Otra que ven con espinos, o sea, ahí van los espinos, van junto con ellas y la ahogaron, las ahogaron. Ya las últimas en buena tierra crecen ¿qué dice? Al 30, 60 y al 100 por 1. Ok, a ver, entonces yo les pregunto, vámonos por partes. ¿Qué me pudieran decir? ¿Qué creen que se refiere la parte, la primera parte, la de llegan las aves y sin leer, mamita? Oh, ya va a ser trampa mundial. Sí, ¿no? Pero, o sea, que empiezan a contaminar, Ok. y ya se te olvida. O ¿Esa tú crees que es la de las aves? ajá, mundo, y se Ok, te olvida, a lo mejor sí, pues ahorita, cuando no, o sea, cuando se comparte y te empiezan a pasar mil cosas, o sea, muy buenas, y ya se te olvida. Pues, ok, porque ya no lo necesitas. ok, perfecto. Eso es lo que opina Mar. Ahorita vamos a ir viendo porque dijo muchas que están dentro de esas mismas. ¿Alguien más que quiera opinar sobre la primera parte? ¿Qué creen que se refiera? Ahorita haciendo trampa ya devorándose antes. No, no. ¿A qué creen que se referirá? La primera. Ok, esa igual puede ser una. Los que están en línea, ¿alguien que quisiera opinar?
Ok, vamos con la primera parte. Fíjense, en el 10 vamos a continuar. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Eso igual tiene que ver igual con profecías, donde decía que tenía que, no me acuerdo si era en Jeremías, igual, pero a grandes rasgos era por parábolas, porque igual, como les dije hace rato, él a sus discípulos les pudo revelar y todo, pero había muchos otros que él les tenía que hablar así y muchos no se iban a convertir. No porque Jesús no quisiera que se convirtieran, sino porque tenían su corazón endurecido. Ok, fíjense en el 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Fíjense, ya que ir diciendo, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, es Dios, pero igual nos puede utilizar. O sea, cada que compartimos la palabra a alguien más, somos el sembrador. Ok, y fíjense, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, y luego, ahí quiero que vayamos a Mateo 13, y ahorita les digo, porque ahí viene otra palabra. No, perdón, no es en Mateo, es en Lucas 8. Espérenme, a ver, déjenme confirmar. Lucas 8:12. Aquí dice una palabrita un poquito más a detalle de esos. Dice en el 8:12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí da un detalle que en el otro no. O sea que esos primeros ni siquiera alcanzan la salvación. Entonces, ¿a qué se referirá? ¿No les ha pasado que tenemos la oportunidad de compartirle a alguien y te dice que no? No, muchas gracias. Tienen esa oportunidad de que se les siembra la palabra, se escuchan como un pedacito de luz. No, muchas gracias, no quiero. Hagan de cuenta, se podría decir que es como el pecado imperdonable. Alguien endurecido, alguien que ya está en orgullo y alguien que dice, yo estoy sano, yo no necesito de médico, yo no todo. Entonces, Satanás no es que haya llegado y estorbado y que le estaba hablando y ya no me dejó hablarle, ¿no? Satanás ya trabajó, ya endureció su corazón con tiempo. Acuérdense que es una lucha espiritual. Entonces, Satanás su objetivo es a través de los medios, a través de la música, a través de todo el mundo, me encargo de endurecerlos, que le vaya bien mal, que le vaya, se endurece, ya no tenga fe. Ya, o sea, Satanás se encarga de, ¿qué dice? Destruyo la familia para que los hijos estén hechos pomada y entonces ya van a estar endurecidos, ya no van a, ¿cuál amor de Dios? ¿Cuál esto? Ya no. Entonces, para cuando lleguen, llegan las aguas y ya. Sí. Ese es el primero. Ahí dice, para que no crean y no se salven. O sea, tal cual ahí de plano. Y créanme que un buen porcentaje está ahí. La gran mayoría de la humanidad puede entrar ahí porque ese es el objetivo de Satanás. Que no crean y que se salven. Él dice, si yo ya me voy a ir, a quien me lleve, ¿no? A los que me pueda llevar. Ya. Piensen cómo actúa una persona que ya, no sé, que tiene mala actitud, ya la van a correr de la chamba, o eso, pues ya borro todo, o ya quien contamine, que pues ya me van a, ya me voy, ya me van a correr, total, pues ya lo que me pueda arrasar, ese es el pensamiento. Entonces, esos son los primeritos. Ok, regrésense a Marcos. Bueno, fíjense, ya vieron la imagen, ¿no? Es que le hice un resumen aquí para un poquito más fácil y vamos a ir leyendo Ay, no, no, este- ahí está. Vamos a irnos mejor así. Yo sé que algunos son visuales, pero para que no se me vaya a ir. Entonces, fíjense, ahí está el terreno. Ah, algo importante para decirles, el terreno
¿Qué creen que simboliza el terreno? Exactamente, nuestro corazón o cómo recibimos las enseñanzas. Es cuestión de una actitud en el corazón. Acuérdense que la actitud no es todo, más allá de inteligencia, conocimientos, es la actitud, nuestra actitud, un corazón, ¿no? ¿Cómo tenemos nuestro corazón? Entonces, junto al camino, lamentablemente, dice, el resultado las aves se la comieron, la explicación es muy breve. Satanás quita la palabra, a grandes rasgos, piensa en un corazón endurecido o que no está preparado. O sea, es un corazón que no, ya por lo que haya vivido, por lo que haya pasado, no está listo. O sea, dice, no. Y vamos, por favor, a Lucas 8:12. Ah, pues fue lo que leímos, perdónenme. Fue justo el que leímos que dice que para que no crean y se salven. Y fíjense, 2 Corintios 4, del 3 al 6. Y esto es lo que hace Satanás. Y lo explica claramente, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, ¿y quién es? Satanás, cegó, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y sí, dice, están cegados. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que les explicamos y dicen, no, de plano, y hasta como decimos, ¿a poco no lo ves? Y sí, pero es porque están cegados. O sea, el enemigo se encarga de cegar. Sí, se te quita el velo. Y por eso es que dice un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Pues imagínense a dónde vamos a parar ahora. Entonces, ahí, y fíjense que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, perdón, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, a grandes rasgos, esos primeros siguen en tinieblas. Quería que resplandeciera luz y no. Ahora, Pedregales, ¿qué decía, no? Mateo, regrésense por favor a Marcos, porque aquí lo va diciendo, ahora sí. Marcos, 16, va a explicar la otra. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, fíjense aquí, ahora sí, terreno, pedregales con poca tierra. ¿Qué pasó? Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Salió el sol y se quemó y sin raíz se secó. Ahora, ¿cómo sería la explicación? Dice corta duración. ¿Qué pasa? Yo por eso le puse como referencia. Es normal, todos como personas somos emocionales, pero ¿qué pasa con las personas que son casi, casi 100% emoción? Que todo, no le deja nada a lo racional, pura emoción. Les vas a hablar de Dios y van a estar bien emocionados, bien contentos. Sí ha pasado que no, sí, y lloran y que no sé qué, o les pones una canción cristiana y lloran y se arrodillan y gritan. Es la típica persona súper emocional que se mueve, un día está bien de buenas, al otro día está bien de malas, al otro día está bien emocionada y al otro día ya no. Deja que sus emociones la gobiernen. Ahora, no es malo ser emocional, por eso Dios nos dio, podemos reír, podemos llorar, podemos estar contentos, enojados. Lo malo es que dejamos que las emociones nos gobiernen, porque cuando las emociones nos gobiernan, pues puede ser que hayan recibido la palabra porque estaban tristes. Nada más me sentía triste, quería oír, escuché, me gustó, me hablaron bonito, ¿cómo no? Y ya.
Pero ¿qué pasa? Y ahí dice claramente, cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, empiezan. Ojo, muchos podemos estar en esa parte. Hubo un tiempo que, o sea, yo recuerdo que a mí me llegó a pasar, o sea, en cierta forma, cuando recién te conviertes o recién estás hablando, te compartieron y ya estás ahí, y tus amigos, ¿no? ¿Qué? ¿A poco ya lees la Biblia? ¿O a poco ya? Y si sientes, a lo mejor por dentro una parte decir, no, mejor les digo que no, no, lo estoy leyendo por leer. Y ahí uno tiene que tomar la decisión de, o les digo eso, o les digo, sí, le estoy leyendo, ¿cómo no? Pero hay una parte, a mí, una parte decía, híjole, ¿qué les digo? ¿No? Oye, ¿a poco ya no tomas? Ah, échate una que no sé qué, y es así de, híjole, o a poco tu religión, porque así tu religión no te lo permite, y dices, no, es que no es por ahí todo, pero como que dice, mejor ya ni peleé todo, pues órale, te la acepto y ya, total. O defiendes, ¿no? Entonces, esa tribulación, persecución, digo, y eso es bien relax, antes los mataban, o sea, los discípulos los mataban al revés, o sea, la cruz invertida, o sea, era más feo, los perseguían, ¿no? Ahí hay países donde no permiten, así como ahorita, no pueden estudiar la Biblia. Hay algunos, Martín por ahí nos envió un video, no sé qué parte de Europa, de una persona que se paraba enfrente de un lugar donde abortaban a personas, y eso, esa mujer se paraba ahí, no hablaba con nadie, no nada más estaba enfrente orando y la arrestaron porque ya no le era permitido andar orando en la vía pública. Y ella decía, pero ¿cómo me están asegurando que estoy orando? Pues yo tengo los ojos cerrados. Y le dijeron, pero tú reconoces que estabas orando. Y ella dice, pues puede ser o no, pero o sea, al final ya estaba ahí y se la llevaron porque ya no es permitido. Y dices, no leer. O sea, ya, ¿a qué voy? Ahí dice, o sea, sí va a haber tribulación, persecución. Ahorita, la verdad, en México, qué bueno que aquí no hay nada de eso, pero sí hay presión social, sí hay presión, en el trabajo, en todos lados. Y piénselo, puede ser que alguno de nosotros nos encontremos todavía en esa fase, que nos dé nervios, o sea, o que digamos, chino, ya me están persiguiendo, mejor ya le dejo ahí porque no aguantamos la presión, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Quien no sabe decir que no. Y por no saber decir que no a todo eso, que sí, que sí, que sí. Cuando imagínense, venga esto y te digan, ¿a poco dejaste tu religión de toda la vida por ya? Híjole, sí es cierto, ¿qué le voy a decir a mis papás? No, no, pues yo creo que mejor no. Eso es. Y mucha gente ahí se queda. Fíjense, vamos ahora en... ¿Eso cómo lo podemos ver en Mateo, en la bienaventuranza, ¿no? ¿Qué dice en nuestra caso, en el caso de los vitupere, ¿no? En el 5 del 11 al 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, aquí, ¿qué está diciendo Jesús? Alégrense, bienaventurados, porque cuando ya te están persiguiendo en mi nombre, quiere decir que vas bien. Pues ese es un indicador. Si alguno de ustedes ya lo están persiguiendo, ya lo están molestando, que hay tu Biblia y a todos lados la llevas en el sobaco, o ay, que no sé qué, que todo el tiempo ay, sí, ahora ya muy santo, se te olvida tu vida pasada, o ay, ¿dónde estás? Si tú cómo eras, no, que a quién quieres engañar y que no sé qué. Cuando ya te empiezan a molestar, bienaventurado. ¿Por qué? Porque ya quiere decir que vas contracorriente. Quiere decir que ya le estás incomodando al mundo, estás incomodando a Satanás. Quiere decir que ya hay luz. Y como el mundo está en tinieblas, pues le va a incomodar la luz. Quien está en tinieblas, no le va a gustar la luz. Entonces, hay quien decide, híjole, estás entre pedregales, pero o dejas que te quede ahí en los pedregales, te secas y adiós. Hay quien ya le corre, patitas, ¿para qué las quiero? O pasa esa prueba, ¿no? Ahora, ¿quién viene? La otra. Marcos 4:18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas
entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Era parte de lo que decías, Mar. O sea, tú en tu primera diste de varios, pero ahora era parte. Por eso está bien que participen, o sea, no importa. Fíjense, ¿qué pasó? Entre espinos, como veíamos acá, vean los espinos. Ahí van como que creciendo, ¿no? Pero la ahogaron los espinos. Y aquí, ¿qué dice? Los afanes de este siglo. Lo puse muy breve. Ya lo sabemos. Ahora, cada quien tiene sus afanes, pero a grandes rasgos. Alguien que sufre ansiedad está en los afanes de este siglo. Alguien que sufre preocupación está en los afanes de este siglo. Y hay quien me diga, ay, ¿a poco tú no te preocupas? No, sí, todos podemos preocuparnos de cierto modo, pero ¿quién gobierna? O sea, ¿vamos a estar todo el tiempo preocupados, cargados, afanados, turbados? ¿O vamos a dejárselo a Dios? Si no, estamos ahí en los afanes del siglo y estamos creciendo, pero igual los espinos y al rato nos vamos a ahogar. Es cuestión de tiempo. Entonces, ansiedad, preocupaciones. Otra, lo que nos distrae, la mente. ¿Qué nos distrae ahorita? ¿Qué ejemplos me pueden dar que nos distrae nuestra mente? Trabajo, televisión, el celular, las redes, lo que ocupa el chisme, sí, el chisme, la vecina. Yo les voy a decir bien fácil, a lo que más ocupamos nuestro tiempo. Hay cosas que aparentemente son buenas, pero si te ocupa mucho tiempo, te distrae tu mente, estás en un afán. Ajá. Sí, sí, o sea, uno tiene que ser autocrítico. Y mm, mm, sí, no quieres que los espinos le estorben. Pues bueno, es un... Ahorita que mi trabajo, yo todo el tiempo estaba en el trabajo. Mi Ujú, mente estaba en mi casa contigo, pero sabiendo yo estaba pensando en mañana o en la auditoría o esto. Ahorita yo siento que por algo también, o sea, ujú. estaría, Sí, ya lo veo ahora como una bendición. sí, exactamente. Entonces, como que luego no, o sea, ahí sí estamos medio entenebrecidos en esa parte o no queremos de qué nos distrae. Ah, no, pues yo estoy bien, Ajá, estoy leyendo, estoy orando, pero ¿qué ocupamos nuestro tiempo? O ajá. sea, puede ser algo padre, pero ya les digo, si sacan una hojita y dicen, a ver, me duermo 8 horas, voy al trabajo otras 8 horas, y las otras 8 horas, ¿qué hago? Si nada más me la pasé viendo tele, pues eso es. Ujú. Si nada más me la pasé haciendo ejercicio, pues eso es. Si nada más me la pasé jugando, eso es. O sea, tenemos que identificar, ahora no le estoy diciendo 8 horas leyendo la Biblia, ¿no? Pero identificar qué es lo que nos distrae la mente. O sea, podemos andar pensando, o sea, cosas así y ya. Pero bueno, entonces esos afanes de este siglo, por eso hoy me detengo más porque muchos caemos en eso o estamos aterrados ahí. Ansiedad, preocupación, lo que distrae. Otra, el engaño de las riquezas. Ese es muy común, porque obviamente te empieza a ir bien, empieza a tener lana y ya empieza a decir, yo puedo comprarme todo, yo puedo, soy autosuficiente, yo, y nos olvidamos de Dios. Eso ya lo tengo. Codicias, que entran y ahogan la palabra. Quiero poner ahí dos ejemplos, vayan a Timoteo. Ese, híjole, ahora que lo leí apenas porque a mí me causaba conflicto, un poco de conflicto, ahorita se los quiero explicar, pero creo que ahorita me quedó más claro. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 6:10. Miren lo que dice. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí, fíjense, por eso la clave de las palabras. A mí me causaba un poco de conflicto porque a mí me gusta leer también mucho de finanzas, leer mucho de negocios. Yo mi idea es justamente alcanzar libertad financiera para dedicar mi tiempo a las cosas que me gustan y no tener que andar ahí afanado trabajando y eso. Pero de repente me causaba conflicto. Pero ahorita que lo leí aquí, fíjense la diferencia. Hay quien te dice, la raíz de todos los males es el dinero, pero no es el dinero la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, esa es la diferencia. Dios no tiene problema por que tengas un buen de lana, puedes ser rico si quieres. Ese no es el problema. Y fíjense, apenas ahorita que lo leí, yo como que una parte decía, y en un libro que leí decía, la raíz de todos los males es el dinero, o dicen que es el dinero, pero no. Yo les digo, no tiene problema, muchos de sus reyes fueron los más ricos. No es el problema el dinero, es el amor al dinero. Entonces, porque ¿qué pasa? Si ya se vuelve tu ídolo el dinero, entonces imagínate, lo que distrae tu mente es el dinero y te la pasas pensando dinero, 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 y quiero hacer dinero, y quiero... Ahí, ¿qué dice? Codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se acuerdan un joven que va con Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para...? Y tenía lana, y le dijo, ve, da todo a los pobres, y eso. Porque Jesús lo que quería era ver su actitud de corazón y no quiso, porque sabía que él tenía el amor al dinero. Más allá de, no era tanto porque quería que fuera pobre y ya. O sea, exacto, o sea, Dios quiere ver la actitud. O sea, si yo quiero ver tu actitud, o sea, vives afanado por el dinero, pues entonces ahí está. Puedes ser pobre, pero afanado por el dinero y ahí va a estar ahí todo el tiempo afanado y puedes ser rico, pero si no estás afanado, entonces ahí eso es algo muy importante, que no tanto se refiere a, no confundamos de que queramos tener dinero y sea malo, bueno, no, el problema es que estés, como dice, tu amor hacia el dinero, que estés ahí, se vuelve tu ídolo, tu Dios, o sea, ya no. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es una línea delgada? Porque el dinero es lo que se usa, querramos o no, para todo. Entonces, hay personas que podemos perder el piso en un lugar de poder, en una situación que va conllevando el dinero, nos sentimos superiores, etcétera, y ahí ya perdemos. Por eso es que va muy relacionado, tenemos que tener cuidado. Y ahora, primera de Juan 2, 15, 17. Es otra cosa ahora referida al mundo. ¿Ya estamos ahí? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdense, Colosenses, ¿no? Poner su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Les digo otra vez, no quiere decir que Dios diga, olvídate, no trabajes, no hagas nada. No, sí, solamente identifica, o sea, si quiero que identifiques qué es el mundo, qué soy yo y cómo vamos contrarios. Vamos a contracorriente. Entonces, ¿de qué lado estás? Como dijo, quien no es conmigo, contra mí es. Y al revés, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces, casi eso, defínete, o estás con Dios o con Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, es cada persona decir, ¿estoy con Dios o con Satanás? Si estoy con Dios, sí, va a haber luchas, me va a costar, voy a estar ahí, pero sé a dónde quiero llegar y mi objetivo es dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. O no, me la quiero llevar ahí a la mitad entre espinos. No, tarde o temprano te vas a ahogar. Entonces, es una decisión. Ahora, por último, para concluir, la buena tierra. Perdón, regresense a Marcos. Marcos 4, 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben
y dan fruto a 30, 60 y a 100 por 1. Entonces, ¿qué dice? ¿Estás en buena tierra? ¿Qué dijimos que era la tierra? La actitud del corazón. Ya tienes una actitud adecuada, no estás en orgullo, tienes amor. De hecho, dice en otra, ahorita vamos a ver que tiene que ser un corazón bueno y recto. ¿Qué pasa? Da fruto, brota, crece, produce al 30, 60, 100 por 1. ¿Qué diferencia hay a las otras tres? En las otras tres hay una palabra que dice que acá no, le falta una. ¿Cuál es? Fíjense, dice en la primera, han oído en la primera. La segunda dice, oyen la palabra. La tercera, oyen la palabra, perdón, la última, oyen y reciben. Esa es la principal característica en el último, la oyen y la reciben. Ahora déjenme ver, nada más para que no se vean ustedes, me voy a ir a Mateo. Fíjense en Mateo 13:23, que es lo mismo de la parábola del sembrador. Yo voy ahí, ya nada más se los leo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. O sea, la diferencia es que oyen y entienden, oyen y reciben. ¿A qué les suena? Cuando hemos visto, hay un versículo que está ahí anotado, ¿a qué les suena? Un versículo que habla de eso. Va por ahí, pero hay uno que no nada más es que oyes. Santiago. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído muchas veces. No solo ser oidores, sino hacedores. Entonces, esa es la clave. Tú puedes oír, a ver, ¿de qué se habla la salvación? Yo la escucho. Ah, gracias. Yo estoy sano. Ya, ahí moriste, ahí ya te quedaste. Pero si oyes y lo haces, quiere decir que la estás escuchando y la recibes, ¿no? O sea, la amortiguas o la entiendes. Miren, vamos a Santiago. ¿Qué dice, no? 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues sí, nos engañamos. O sea, no es por mala onda, pero imagínense, podemos estar escuchando el estudio. Ah, qué bonito, cómo no, sí. Y nos vamos y nos engañamos a nosotros mismos. Una, perdimos nuestro tiempo. 1 hora y media perdida, no, mejor me hubiera puesto ahí a ver la comedia o a echar el chisme a gusto 1 hora y media, un cafecito, un pancito. ¿Para qué me engaño? Mejor no pierdo mi tiempo. Como quien decían los profes, no te engañes, mejor para qué andas calentando y nos ardíamos de que, pues sí, mejor vete a echar la reta. Yo decía, pues cuando no quiere entrar, mejor me iba a echar la reta, porque decía, pues ya al menos jugué, pero ¿para qué estoy ahí y con mi cel? ¿O para qué estoy ahí distraído? Pues no tiene caso porque estoy perdiéndolo. Entonces, fíjense, por un lado, podemos estar escuchando, pero si no lo hacemos, no lo aplicamos, perdimos nuestro tiempo, nos engañamos, entonces de nada sirve. Déjenme ver por ahí Ah, Juan 15:5. Aquí estos que les voy a leer ya se refiere al fruto, al fruto, porque no hay de otra. O sea, el fruto es la única forma, como decía Marco, nuestra vida es el fruto. Ese fruto se tiene que mostrar tarde o temprano. ¿Qué dice el 5:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya, o sea, es que de verdad que con estos versículos, ¿qué más queremos? Son claritos. Separados de Dios no podemos hacer nada. Pues como el Salmo 1, junto a la corriente de agua tenemos que estar.
Juan 15:8, ahí adelantito. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sí, porque ahí se glorifica al ver cómo estamos en nuestra vida. Y por último, Gálatas. Bueno, ¿se acuerdan que dice por sus frutos, no? Vamos a leerlo, porque ese me gusta, es importante que siempre lo recuerden. Ustedes, hagan de cuenta que es un termómetro. Es un termómetro en el que ustedes pueden decir, miren, ¿qué pasa en las empresas cuando quieren medir cómo van? Tienen sus indicadores, ¿no? A ver, ¿cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto tenemos de margen? ¿Cuánto estamos produciendo? ¿Cuántos días sin esto? Indicadores. En nuestra vida queremos ver cómo vamos, tenemos indicadores. Vamos a suponer que queremos ver cómo andamos espiritualmente. Comparen aquí y ahí vamos a ver. Fíjense, dice 5:22. Más el fruto del espíritu. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Primero ya tenemos el espíritu. Si tenemos el espíritu va a haber un fruto. ¿Cuál es? Amor. Entonces piénsenlo, si no estoy teniendo amor para mí primero, no me amo a mí mismo, no amo a Dios, no estoy amando a las personas, ojo, entonces, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando, no? Gozo, ya lo hemos visto muchas veces, ¿qué es el gozo? A diferencia de la felicidad, el gozo es la actitud que tenemos, nos vaya bien o nos vaya mal. Estamos alegres, ¿no? Estamos contentos a pesar de, chin, estoy sin chamba, pero estoy bien contento y ese es el gozo. Uy, me acaban de correr, pero güey, ese es el gozo. Estoy pasando por algo malo. Se oye gacho, me acaban de robar mi carro. ¿Quién va a tener gozo? Pues quien tiene a Dios en su corazón puede tener gozo, ni modo, por algo. O Dios me disciplinó, bueno, por algo pasó, pero tengo gozo. Eso, eso, créeme que es un fruto muy importante. Cuando a pesar de que nos fue bien mal, tengo gozo. Díganme, ¿quién que no tiene a Dios se va a poner feliz que lo acaban de robar y va a estar feliz? Nadie. Solamente es un fruto que puede producir Dios. Y sí puede ser. Si estás loco, sí puede pasar. Te acaban de robar, ni modo. Ya, que Dios los bendiga, todo, y yo seguir mi vida. Ese es gozo. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo está? O sea, por eso es que, como decían, volvemos a luz, ¿cómo vives? ¿Cómo estás actuando? Eso es lo que en verdad determina cómo pasas la prueba, ¿no? Paz, igual. Si todo el tiempo estamos intranquilos, estamos ahí, que no sé qué, que esto, que el otro, ansiosos, no hay paz, no hay paz en nuestro corazón, entonces falta mucho. Paciencia, otra. Si todo el tiempo somos impacientes, todo el tiempo que ya queremos, que no veo, que esto, que el otro, falta mucho trabajar. ¿Por qué? Porque no hay paciencia. Benignidad, bondad, fe. La fe, pues nos aventaremos, o sea, para cada uno de estos nos aventaremos estudios de 3 partes cada uno. Mansedumbre, templanza, ¿se acuerdan la templanza? ¿Quién me podría dar un ejemplo de templanza? ¿Qué creen que sea la templanza? Híjole, ya me extendí. Pues es que de cuenta que Es cuando no tienes miedo a las cosas, pero sabes que vas a fallar. Ok. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo que sería templanza para que nos quede un poquito más claro. Hagan de cuenta, ¿se acuerdan con las espadas? ¿Cómo las hacen? Las pasan primero por fuego, ahora sí que al rojo vivo, y cuando está el rojo vivo la sacan, la golpean, le dan la forma y inmediatamente ¿qué hacen? Las enfrían. ¿Y cómo hasta así truena y todo? ¿Y cómo se queda la espada? Impecable, ¿no? O sea, no se torció, no se meneó, o sea, se quedó así. Esa es la templanza. Para nosotros, ¿qué aplicaría? Por así decirlo, un dominio propio. Una templanza es que pases, o como quien dice, de lo caliente a lo frío sin inmutarte. O sea, que pases por una situación complicada y una muy feliz y que tú te mantengas ecuánime, que puedas controlarlo.
esa, por así decirlo, inteligencia emocional, el decir, ahí estoy, tengo templanza. ¿Sale? Ese es como un ejemplo para que lo tengamos. Y sí, o sea, puede ser como decía Mónica, al final me va bien, me va mal, sé que voy a fallar, sé que voy a pasar por lo que sea, pero me mantengo con Dios. O sea, que estamos en la misma sintonía. Yo nunca se me olvida con lo de la espada. O sea, y esa espada, sí, la golpearon, ahí se peleó todo, pero cuando pasó ya estuvo ahí. Así es como lo podemos ver. Igual, mansedumbre, ¿no? Hay quien confunde. Dios dice, yo soy manso, ¿no? O sea, ser manso no significa dejar que nos pisoteen y pasen por nosotros. Ser manso es tener un espíritu tranquilo en el cual permites que te puedan hablar, tú compartir, pero no tienes que exaltarte, no tienes que estar discutiendo, estar peleando. Es esa mansedumbre, cambia. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? Con eso, justamente porque ya me extendí, y la siguiente que tenga oportunidad, porque ya ves, Jonas, que seguimos avanzando en Marcos, viene luego lo de la tempestad y todo eso, y ahí está bien sabroso porque viene, o sea, es un buen enseñanzas. Entonces, la siguiente me va a tocar la siguiente vez que me toque, vamos a ver eso, ¿sale? Entonces, espero que haya quedado claro esto, los que puedan tómenle foto para que se acuerden, porque se nos olvida, luego vuelve a pasar, híjole, ¿qué era lo de la parábola del sembrador? Entonces, esa es la idea. Si alguien tiene dudas, algún comentario, si no, para orar, ¿sale? Señor, muchas gracias por este estudio, gracias porque tú nos hablaste al corazón. Te pedimos que podamos, como lo vimos en Santiago, no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Lo vimos claramente, Dios. Eh, Queremos ser esa semilla que dé fruto al 100 por 1. Es la mejor inversión contigo, Dios, viéndolo por todos los aspectos. Llévanos a entenderlo, a que no nos gane el mundo. La verdad, el mundo, por muy brilloso que esté, por muy llamativo, se queda muy corto, Dios, y no hay nada comparado a lo que tú nos das. Llévanos a entregar nuestros pecados, a entregar lo que está mal, a tener un corazón contrito y humillado, Dios, a no permitir que las tribulaciones, la persecución nos atemoricen, tampoco que los afanes de este siglo, las riquezas, las codicias nos hagan perdernos de nuestro objetivo que eres tú, Dios. Llévanos a estar cerca de ti, tú que eres la vid, estar cerca para llevar mucho fruto, Dios. Porque separados de ti nada podemos hacer. Bendice nuestras familias, bendice nuestras vidas, trabaja en nosotros, tú moldéanos, aunque nos duela, es lo mejor siempre, Dios. Permítenos seguir creciendo como iglesia, como tus hijos, y más personas pronto se puedan conectar, que puedan venir a los estudios y sigamos compartiendo, Dios. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.